Bienvenidos, este es otro espacio de Celta Televisión llamado Séptima Noche. Lo emitimos los domingos por la noche, lo repetimos en la semana, luego lo subimos a nuestro canal de YouTube Séptima Noche para que quede alojado por todos los tiempos. Hoy casualmente es el último programa de 2024 en la sexta temporada de este espacio, con dirección de cámaras de Ariel Wolfram desde Confitería de Perla y con nuestros invitados, tres arroyenses que se destacan en distintos niveles. Y hoy vamos a darle el gusto de despedir el año a Pablo Cataño, un hombre joven con una vida muy interesante para contarnos, con una familia que viene de antes, que han sido pioneros del comercio de la ciudad también, y con la condición de él de ser dirigente del Teatro Municipal de Tres Arroyos, un orgullo que tiene la ciudad y que desde hace años con su esposa lo están acompañando. Pablo, un gusto, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bueno, muchas gracias por todos los títulos, me quedan todos medios grandes, pero... Están todos colgados en tu vida, fuiste y sos protagonista de todo eso, ¿no? Sí, mis padres tuvieron una casa de regalo por 50 años, claro. Así que este es mi barrio donde estamos, porque claro, el negocio estaba en 1810 en la primera cuadra, que fue a donde viví yo mucho tiempo, y después acá a la vuelta, casi haciendo medianera por medio con la Perla, ¿no? Es cierto, sí. O sea que es el barrio donde hacías tus correrías de pequeño, ¿no? Exactamente, sí, éramos poquitos en aquella época. Ahora, con tanta edificación de edificios, pero antes eran pocas familias en esta manzana. ¿Fuiste a la escuela 1? Fui a la escuela 1, así claro, que cruzar la plaza era... También. Hice el jardín en la escuela 3, en el jardín 3, que me llevaba mi tía, y después hice la primaria en la escuela 1, sí. ¿Y después cómo seguiste con los estudios? Después fui 3 años al colegio industrial y después me cambié al Nacional. Ajá. Sí. ¿Y te recibiste allí? Y terminé allá en el colegio nacional. ¿Bachiller o perito mercantil? Bachiller. Sí. Yo hice bachiller, pero sí eran las dos opciones, sí. ¿Optaste por la universidad luego? Después me fui a probar suerte a la universidad, estudié Derecho, hice 3 años y después volví ya a la ciudad. Bien. Recuerdo a tu papá y a tu mamá, recuerdo Casa Rigó, mucha gente de los televidentes que tenemos se acordarán de ese bazar estupendo que tuvo en la segunda cuadra de la calle Colón, ¿no? Exactamente, Colón al 140. Ajá. Sí, vos sabés que el día de hoy que me cruzo con gente que me dice, tengo en casa, que cuando me casé, tal pieza, tal otra, y sí. ¿Y vos tenías en esa etapa cuántos años? Bueno, no, yo a ver, yo cuando se cerró el negocio tenía 42 años, o sea que claro. Yo jugaba al fútbol entre los vasos, jugaba la pelota. En aquella época se usaba. Algunos rotos por ahí, ¿no? Vos sabés que de grande rompí cosas, de chico no. Mirá vos. De chico no rompí cosas. Y en aquella época se usaba mucho tener cadetes. Sí, para repartir. Sí. Y el cadete jugaba al fútbol conmigo en el zaguán. Y yo me acuerdo, pero crecí, ya te digo, rompí cosas, sí, pero de grande. De chico no. ¿El negocio lo cerró tu padre? El negocio lo cerramos después que falleció mi padre. Después que falleció tu padre. Después que falleció mi padre. O sea, en esa etapa hubo ese negocio abierto. Sí, un año, 2 años. Sí. Ajá. Pero ya estaban grandes, tanto mi hermana como yo teníamos otros proyectos. Claro, pero ya conocías de qué se trataba para seguir con el negocio. Sí. Te criaste ahí, ¿no? Me crié ahí, sí. Una cristalería que había en ese tiempo que ahora no abunda mucho tampoco, ¿no? Eran otras épocas. La porcelana, todo eso que se usaba mucho en las casas de familia para reuniones más o menos importantes y que ahora por ahí se relativiza un poco todo eso, ¿no? Bueno, antes se regalaban, se hacía la lista de casamiento y se regalaban 2 juegos de porcelana. El padrino normalmente regalaba un juego entero. Hoy imposible regalar, imagino. Claro. Y se tenía 2 juegos de porcelana y había una lista de casamientos, se hacía, y sí, yo me acuerdo
Mirá vos, me acuerdo que los juegos, venía una, se puede decir marca, porque un juego Suji que se había... La famosa porcelana Suji. Claro. Y venían en cajas todas armaditas chiquititas, y venían las cajas enteras y había que desarmarlas para ver si no venía nada roto. Claro. Y yo era tan chiquito que las últimas cajas no las podía sacar del fondo, me las sacaban. Ajá. Y ya miraba a ver si estaba cachado o no, y se guardaban todo como un rompecabezas y salían para algún casamiento, para algún evento. Sí. Linda Qué época. bueno. Tu padre también participó en instituciones. Mi padre en Costa Azul, mucho en Costa Azul, Sí. y en el 03632 Claro, también. Sí, fueron las dos instituciones que más... En aquella época en los clubes tenían un movimiento distinto al que tienen ahora, cierto, ¿no? sí. Y yo creo que heredamos de nuestro padre, tanto mi hermana ahora en el Centro Vasco, como yo en el teatro, heredamos ese espíritu de querer participar. Ser solidario con la comunidad, claro. De dejar, aunque sea una granito de arena. A mí a veces, yo siempre cuento que cuando íbamos en el secundario, nos juntábamos con unos amigos en Centro Estrada, ahí en Alsina, los sábados a la mañana, a veces mal dormido porque salíamos a bailar los viernes, y nos juntábamos con chicos con problemas de discapacidad. Y dábamos clases de catequesis y tocábamos la guitarra, jugábamos. Y ahí sembramos la semillita para lo que después fue, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de mucha gente, el taller protegido. Ah, qué bueno. Entonces yo digo, siempre a mí me da una satisfacción personal únicamente saber pasar por el taller y saber que... Estuviste vos en las raíces, colaborando. Tiré la semillita, me acuerdo que lo hicimos en los primeros consejos de estudiantes que había en la municipalidad. Sembramos la idea de que el municipio tuviese un taller protegido. Después vino gente muy valiosa que lo llevó adelante, ¿no? Que es mérito de ellos, pero a mí me da como esa cosita de que pude hacer algo. Y así me pasa con el teatro. Cuando entro al teatro, entro un poco de la mano de mi señora, que ya estaba en la comisión y necesitaban gente, y bueno, y participo, y bueno, la verdad que me encanta ahora que podamos tener, la ciudad tenga su teatro. Ya vamos a contar la historia del teatro, porque tiene mucho para desmenuzar, ¿no? En un programa como este, que tenemos tiempo como para hacerlo. Tu mamá era un poco, por decirlo así burdamente, la rueda de auxilio de tu padre, es decir, la mujer que apoyaba en todo, que administraba un poco la tarea en la casa. Claro, mi padre era empleado bancario. Claro. Trabajaba en el Banco Provincia y tenía la casa de regalos. Y mi madre era un poco el nexo entre mi papá y el negocio. Cuando yo me acuerdo de los mediodías, mi papá iba a salir del banco a almorzar, sí, y mi mamá a juntarse con ella y hablaban del negocio, de las cosas. Y sí, obviamente, en aquella época esas cosas. Bueno, y la dura tarea de trabajar mucho para darle educación a los hijos. Sí, sí. ¿No? Y mi padre, una cosa que... mi padre, por ejemplo, se tomaba vacaciones en diciembre del banco, que era el mes de mayor trabajo del negocio, porque era Navidad, la fiesta, claro, los regalos. Sí, nos dejó ese ejemplo del esfuerzo, de decir, bueno, las cosas se logran con esfuerzo, con trabajo, una linda enseñanza y mucho sacrificio. Claro. Hoy la realidad hace que haya aparecido, por ejemplo, la melamina para los objetos, los platos, los vasos. Es otra calidad la que trabajaba tu padre y tu madre, ¿no? Sí, otra cosa. Yo recuerdo, no porque lo haya visto, pero sí recuerdo los cuentos de mi padre cuando trajo la primer radio a transitores y las colgó del techo. Ajá. Y claro, era loco escuchar el 24. Sí.
y dice que la gente miraba cómo miércoles funcionaba eso, ¿no? Y sí, la verdad que una época que ya pasó. Sí, ya pasó, bueno, pero vale la pena mencionarlo, ¿no? En homenaje a tus progenitores, ¿no? Sí, obviamente. Han hecho lo suyo en la vida, ¿no? Sí. Bien, terminaste una etapa de estudios y a trabajar. Sí, me volví a trabajar y bueno, gracias a Dios, yo siempre digo, estuve creo que una semana como desocupado sin saber en qué trabajar después. Ajá. Después siempre fui trabajando de un lugar a otro. Me acuerdo que mi primer trabajo acá fue con Humberto Garate, con el padre del intendente. Yo venía de estudiar abogacía, había trabajado, había tenido una experiencia laboral en un juzgado en La Plata, muy linda, una experiencia con gente muy linda, muy cálida. Que me habían tomado un poco, me apoyaba porque en aquel momento yo lo hacía de honor, entonces como hacía las tareas de todos, cada empleado cuando cobraban el sueldo me ponían un fondo y me pagaban un sueldo a mí. Qué bueno. Bueno, y me presenté acá a Humberto que pedían una secretaria. Y yo dije, este trabajo tiene que ser para mí. Y me presenté un viernes de febrero, un calor infernal, llego ahí en la primera cuadra de Purredón y claro, había 40 chicos, y digo, no salgo mal acá. Y en aquel entonces trabajaba Luisito Cravena con él, me ve y piensa que soy un posible cliente y me hacen pasar primero. Y bueno, mira, la verdad que no necesito nada más que el trabajo. Y bueno, y ese fue mi primer trabajo. Ajá. Y empecé a trabajar, ella había empezado en una mujer, pero bueno, obviamente después trabajé con ella. Y después de ahí trabajé con Segundo Pérez, trabajé primero Segundo Pérez me contactó con una gente de Mar del Plata y trabajé empezando a hacer las primeras ventas de alimento balanceado. Iba a estar un mes, estuve casi un año con ellos. Después me fui con Segundo Pérez, después me fui de ahí al Colegio Agropecuario a trabajar un año y de ahí, del Colegio Agropecuario, empezó esto en el año 94, el tema de la CFJP. De acuerdo, sí, de acuerdo. Y me presenté casi a último momento y el hombre que me tomaba me dice, mire, usted va a dejar un trabajo fijo por algo que puede ser por 3 meses, si le va bien puede ser más. Yo me acuerdo que le dije, bueno, usted preocúpese por tomarme en el trabajo y yo me voy a preocupar por quedarme. Y estuve hasta el final, hasta que fueron cerradas. Claro, sí. Varios años fueron. Y fueron 15 años. 15 años. 15 años, sí. Cuando cerraron, hubo un interrogante en tu vida ahí, ¿y ahora qué hago? ¿O ya tenías más o menos...? A ver, como yo estaba en el tema de las ventas y andaba mucho en la calle, yo vendía para la FJP y trabajaba para una empresa de seguros de vida, Zurich. O sea que lo único que hice fue seguir trabajando, dedicándome más horas al tema de los seguros. Y sí, igualmente, obviamente no es grato que a uno claro, sentarse frente al televisor y que le digan, mañana no vayas a trabajar, sí, que cerramos, ¿no? ¿Y de allí entonces? Y de ahí fui a la FIP. Sí. ¿Dónde estás actualmente? ¿Dónde estoy actualmente? Perfecto.